Bienvenidos. Qué honra para mí que han tomado la decisión de estar en Crecer. Para quienes no saben, yo soy Pastor Andrés McMillan de tu iglesia, la Comunidad Cristiana de Fe. Y yo no siempre era cristiano. Yo tenía una vida complicada en la universidad. Yo tal vez era uno de los estudiantes más deprimidos. Luchaba con drogas hasta suicidio, pensamientos de suicidio. Mis padres me criaron en una iglesia tradicional, me enviaron a un colegio privado donde cada día me obligaban a ir a la capilla. Y recuerdo el sacerdote cantando, "Let us pray", vamos a orar, "Let us pray", y nosotros respondíamos, "Ok". Entonces no tomábamos en serio el mensaje de Cristo, aunque tenía como un hambre y un interés en las cosas espirituales. Yo había como rechazado el mensaje de Cristo. Y cuando entré en la Universidad de Virginia, estudié literatura y también todas las religiones del mundo. Pero yo estaba con un vacío, estaba buscando. Y después de haberme graduado, yo fui a Arizona como buscando un trabajo como técnico y profesor y comencé a asistir a una iglesia pequeña. Comencé a leer la Biblia. A veces, llegando del bar, poquito borracho, tapaba un ojo para poder leer la Biblia, pero Jesús estaba hablándome y yo fui convencido que Jesús estaba vivo, que había resucitado de la muerte y que estaba llamándome por nombre. Pero como yo resistí, fue como una lucha hasta un jueves en la noche. Casi muero de la lucha. Porque en mi orgullo yo no quería ser cristiano, no quería entregar mi vida a otro, aunque fuera Cristo. Pero en una noche bajo las estrellas en Arizona, el amor de Cristo me conquistó. El siguiente domingo yo fui a la iglesia y como siempre me sentaba en la última fila. Y como hacemos acá, el pastor hizo una invitación para recibir a Cristo. Y yo pasé al frente, aunque ya tenía a Cristo en mi corazón. Y qué experiencia. El Espíritu Santo fue derramado sobre mí como si fuera aceite caliente y fue amor puro. Me quebrantó, me sanó, me cambió. Y allí comenzó la vida con Cristo. Quería prepararme para el ministerio. Y después de seguir siendo un profe y un técnico de fútbol y fútbol americano, tomé la decisión de estudiar en la Universidad de Yale, en maestría de divinidad, como un seminario. Y fue una buena experiencia porque había mucha diversidad con los profesores. Yo tenía profesores episcopales, anglicanos, luteranos, católicos, metodistas, y tenía mucha como buena enseñanza, pero tenía poco de la Biblia y del poder y de la vida del Espíritu Santo. Y a solas, en mi vida, a solas con Dios, estaba buscando su presencia, leyendo la Biblia, y después de graduarme, fui llamado a una iglesia en Nueva Jersey. Y esta fue una buena experiencia, es donde conocí a Kathy, mi esposa. Y después de conocernos la primera vez, ella volvió a la casa y oró, y Dios le dijo que yo iba a ser su esposo. Y Kathy respondió así, no, a él no, por favor. Pero por fin Dios abrió sus ojos y después de los 7 años en Nueva Jersey, nos casamos y celebramos la luna de miel y San Andrés, y en los últimos 30 años hemos estado en Colombia. Pero, un momento, ¿cómo llegamos a Colombia? Porque cuando yo estaba pastoreando, yo soñaba de plantar una iglesia en la ciudad donde nací, en Charleston, West Virginia, donde mi abuelo había fundado el Hospital McMillan.
Y una noche yo estaba parqueado al frente del Hospital Macmillan preguntando al Señor, Dios, ¿no quieres que yo venga acá a mi ciudad natal para plantar una iglesia como mi abuelo plantó un hospital? Y Dios me habló tan claro. Él dijo, no. Yo estaba como desubicado, triste, porque estaba pensando por tiempo. Pero una semana después, Dios comenzó a darme la dirección para Colombia. Porque yo estaba en Nueva Jersey, otra vez, y un amigo pastor me invitó a su iglesia, y un misionero, Randy Macmillan, yo soy Andrés Micro, y él es Macro, Randy Macmillan, estaba predicando sobre el Espíritu Santo. Me impresionó, pero ni le saludé. Me puse el sombrero y me fui. 2 meses después estoy en otro lugar lejos, entré en una iglesia y el pastor me dijo, yo sé por qué estás aquí hoy. Bueno, yo no sé cómo es. Y él sacó la tarjeta de Randy Macmillan y me dijo, Dios me dijo esta mañana que un hombre viene y yo tenía que entregarle esta tarjeta, llámele. Y yo miré la tarjeta, Randy Macmillan, le escuché hace 2 meses ahí arriba en Nueva Jersey, tal vez le llamo. Y cuando llamé a Randy en Cali, él contestó diciéndome, Andrés Macmillan, gloria a Dios que llamaste y hemos estado esperando tu llamado. ¿Cómo así? ¿Cómo me conoces, Randy? No, es porque en la noche cuando tú salías, el pastor de la iglesia me dijo, debes conocer a Andrés. Y yo te vi poniéndote el sombrero y Dios te puso en mi corazón. Ay, me sentía pillado. Volviendo a Nueva Jersey, estaba orando, Señor, ¿tú quieres que yo vaya a Colombia? Si esa es tu voluntad, lo haré, pero dame una señal. Dame un llamado de Macedonia. Y esa es una referencia a Hechos 16, cuando Dios habló al apóstol Pablo. 3 días después recibí la primera carta de Randy, todavía la tengo, y abrí la carta y decía, querido Andrés, considera esta carta tu llamado de Macedonia. Uy, ahora me siento muy pillado. Y tomé la decisión a visitar a Randy, Dios lo confirmó. Y Kathy y yo tuvimos como un romance de remolino, de huracán, y aquí estamos. Y comenzamos a servir por 7 años en Cali con Randy y Marcela Macmillan de la Misión Suramérica. Y en esta experiencia en Cali fue un tiempo para servir. Yo le dije a Randy, estamos aquí para servir lo que quieres. Y qué gozo de estar siendo la primera persona, llegando a la reunión, preparando las cosas, siendo la última persona para salir, orando por la gente. Yo tengo un gozo y aprendí mucho de cómo moverme en el Espíritu Santo, cómo ministrar en el poder del Espíritu Santo y oír la voz de Jesús. En este tiempo también Dios nos dio a nuestros 2 hijos, Andrew, Michael y Christian, que son 2 ministros fuertes en el Señor. Pero Dios comenzó a poner en mi corazón un fuego hacia una ciudad que no había conocido, Medellin. Y cuando oraba por Medellin, algo extraño sucedió. Lloraba. Yo nunca he llorado algo por no ha conocido. Yo pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Pero fue como un amor para una ciudad más grande que yo. Y reconocí que Dios estaba llamándome a Medellin, aunque la gente aún en Cali decía, no, tú no quieres ir a Medellin. En aquel tiempo era la ciudad más peligrosa, con más homicidios, con más secuestros. Y era la ciudad con menos iglesias cristianas en todo este hemisferio. Pero Dios estaba llamando. Y llegamos, Kathy y yo, a Medellin sin conocer a nadie, con los 2 chicos de 3 y 4 años. Señor, ¿qué estás haciendo? Y en las primeras 2 semanas yo vi 3 personas asesinadas. Y yo clamé al Señor, Señor, ¿por qué estás mandándome aquí? Y después vimos otra persona matada fuera de la casa. Yo llamé a
a Pastor Randy, Randy, yo vi otra persona asesinada. Y él dijo, oh, eso está en la letra menuda. ¿Cómo así? En Salmo 91 dice que 10,000 caerá a su lado. Ay, Señor. Pero Dios nos protegió y comenzamos el primer grupo pequeño. Así comenzó la iglesia como un grupo en la casa con 5 personas. Y un hombre llegaba siempre borracho, otra mujer muriendo de cáncer en el pulmón y otra pareja con complicaciones porque el hombre me llamó al lado en la cocina y dijo, Pastor, ¿tú crees que yo tengo que solo ser fiel a mi esposa? Yo tengo como 20 amantes. Bueno, no soy yo. Es Dios quien está diciéndote esto. Y después él volvió un mes después y dijo, Pastor, Dios está cambiándome. ¿Cómo así? Ahora solamente estoy acostándome con mi esposa y otras 2 mujeres. Y estaba pensando, Dios, ¿por qué estás enviando toda la gente complicada? ¿Por qué no envías personas maduras? Pero así comenzó la comunidad cristiana de fe. Y Dios sanó a la mujer. Dios también liberó al hombre con el problema del trago y Dios sanó este matrimonio y él es un hombre fiel a una sola esposa. Solo Dios puede hacer cosas así. Y comenzamos a crecer y alquilamos el teatro en Unicentro y en una forma sobrenatural Dios mostró este lugar en San Diego a mi esposa Kathy y comenzamos a crecer, aunque fue un paso de fe, porque apenas había como 500 personas, pero todos sacrificamos y dimos mucho. Kathy y yo dimos de los ahorros, pero vale la pena sembrar en el reino de Dios. Y la iglesia crecía hasta que yo comencé a sentir el peso de la responsabilidad, porque tal vez pensaba que yo era el director de la iglesia. Y había una pareja que vino de los Estados Unidos después de un ayuno extendido y oró por todo nuestro equipo antes de una conferencia. Y el Espíritu Santo cayó y tocó a cada uno hasta que ellos se caían en el piso llorando, temblando. Y cuando oraron por mí, nada, no sentí nada. Pero pensé, mejor porque yo tengo que bajar y preparar para la reunión en la noche, porque yo sentía toda la responsabilidad de la iglesia. Pero cuando me levanté, me caí. No sentí nada emocional, solamente no pude moverme. Y sentí mi cabeza pegada contra el tapete. Sentí una mano invisible empujando mi cabeza por como 40 minutos contra el tapete, tanto que yo tenía una quemadura de tapete en la mejilla. Y los pastores pueden contarle cómo era. Y escuché la voz de Dios haciéndome la pregunta, ¿a quién pertenece la iglesia? Y yo decía, Jesús, tú eres la cabeza, es la iglesia suya. Y otra vez, ¿a quién le pertenece la iglesia? Y por fin, Jesús me permitió subir. Y solamente tomé otros 2 o 3 pasos y me caí otra vez. Pero esta vez es como las puertas de mis emociones se abrieron y lloré. Y todas las heridas, todo el estrés salieron. Y me levanté con una revelación. Jesucristo, como dice en Colosenses 1, es la cabeza de la iglesia. Este no es poesía, es real. Y cuando estamos buscando la dirección de Dios para la iglesia, siempre buscamos por la palabra de Dios lo que Jesús quiere. Y siempre como un equipo pastoral, tenemos que tener una paz que Jesús, la cabeza, está guiándonos. Y por esto, Dios nos ha dado como tanta victoria y favor, porque Jesús es la cabeza.